Mi yerno me dio un puñetazo en plena cara. Mi propia hija me arrastró afuera tirándome del pelo. Todo porque dije que no les iba a dar $3 millones. Allí me quedé sentada en la acera, sangrando, temblando, preguntándome en qué momento mi hija se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya me había preparado para ese momento. Y una hora después, todo empezó a derrumbarse para ellos. Me mudé a casa de mi hija April la semana, después de cumplir 71 años. No porque no pudiera valerme por mí misma, no porque necesitara ayuda para subir escaleras o para recordar nombres, sino porque ella me dijo que me echaba de menos, que quería tenerme cerca, que hasta su marido Russell estaba de acuerdo. En aquel momento creí que era amor. No me di cuenta de que era estrategia. Su casa estaba en una calle tranquila a las afueras de Des Moines, con un porche ancho y un columpio blanco que nunca se usaba. April había decorado la habitación de invitados en lila y marfil, mis colores favoritos. Había sábanas nuevas en la cama, una foto enmarcada de nosotras el día de su graduación del instituto encima de la mesilla. Recuerdo que me quedé allí de pie, todavía con la maleta en la mano, pensando, quizá esto salga bien. Quizá esto cure la distancia que había entre nosotras. No era que no tuviera a dónde ir. Tenía un apartamentito pequeño a 2 pueblos de distancia. Seguía trabajando media jornada en la biblioteca pública, ordenando los archivos históricos y dando talleres de genealogía. Ese trabajo significaba algo para mí. También lo significaba el silencio de mi propia casa, mi cocinita, mis saleros de cerámica, con forma de búho. Pero April decía que echaba de menos cenar conmigo. Decía que quería que sus hijos escucharan mis historias. Yo la creí. La primera semana todo fue bien. Todas las noches me preparaba una infusión antes de dormir. Russell me preguntaba por mí. Antiguo trabajo. Los nietos se sentaban a mis pies mientras les contaba cómo nuestros antepasados llegaron desde Gales. Me sentí casi tonta por haber dudado de ella. Luego, poco a poco, empezaron a cambiar. Pequeñas cosas. April comenzó a hablar de facturas con más frecuencia. Su voz sonaba ligera, pero las palabras pesaban. Hablaba de refinanciar la hipoteca, de ahorros para la universidad, de lo ajustado que estaba todo últimamente. Russell mencionó una oportunidad a través de uno de sus clientes, un fondo inmobiliario, alta rentabilidad, bajo riesgo. Lo soltó, como de pasada una noche durante la cena, mientras cortaba el pollo asado. Yo asentí educadamente, pero algo se me apretó en el pecho. Unos días después, April entró en mi habitación, con una carpeta. Dentro había formularios bancarios, una página para notario y una impresión de mi cuenta de inversión. Se sentó a mi lado en la cama. Su tono era cuidadoso. Dijo que solo necesitaban una transferencia temporal, que me lo devolverían en 6 meses, que ayudaría a asegurar el futuro de ellos y de los niños. Le pregunté cómo había conseguido acceder a la información de mi cuenta. Sonrió, pero sus ojos no. Dijo que siempre había sabido mis contraseñas. Que veces necesitaba echar un vistazo para asegurarse de que estaba bien. Esa noche no dormí. Meyer el ventilator, Dell. Techo girando despacio encima de mí. Algo se había roto. Pensé en mi difunto marido, en cómo habíamos ahorrado año tras año, mordisco a mordisco, sin tocar nunca el capital. Pensé en los $2,000 que le presté a April para arreglar la transmisión del coche y que nunca me devolvió. Comprendí que me había mudado a una casa donde el amor venía con condiciones. A finales de la segunda semana dejé de dejar la puerta de mi habitación sin pestillo por las noches. Mirando atrás, me pregunto si alguno de vosotros ha sentido alguna vez ese cambio. Cuando un abrazo se convierte en transacción. Cuando la amabilidad se transforma en moneda de cambio. Si alguna vez habéis confiado tanto en alguien que os habéis mudado a su casa solo para sentir como las paredes se cerraban a vuestro alrededor, entonces sabéis de qué hablo.
Y si aún no os ha pasado, quedaos conmigo, porque lo que vino después lo abrió todo en canal. Y una vez que se corrió esa cortina, ya no hubo forma de seguir fingiendo, ni para mí, ni para ellos, ni para nadie. A principios de la tercera semana, las cosas pasaron de sutiles a evidentes. Lo noté primero con los tickets del supermercado. Yo siempre ofrecía pagar lo que consumía: leche, pan, mi té, a special de manzanilla. Pero una tarde April dejó un ticket encima de la encimera, con artículos marcados en rojo y un total escrito al lado. Luego pegó una nota adhesiva: tu parte. Gracias. Sin saludo, sin carita sonriente. Solo un número. Esa misma noche me entregó una hoja impresa con el desglose mensual de los servicios, columnas perfectamente organizadas, mi nombre abajo del todo. Con voz tranquila dijo que la equidad mantiene las cosas claras, que así es como las familias permanecen fuertes. Russell no abrió la boca, pero asintió mientras miraba el móvil. No discutí. Subí con el papel en la mano. Me senté en el borde de la cama y miré los números. El total no era escandaloso, pero el mensaje gritaba más fuerte que las cifras. No querían una madre en casa. Querían una inquilina. Unos días después pillé a Russell en la cocina, hojeando una libretita negra. Cuando entré la cerró de golpe. La dejó en la encimera y sonrió como si nada. Esa noche, mientras ellos salían, revisé el cajón donde guardaba mi carpeta personal. Estaba ligeramente desplazado. Las pestañas estaban movidas. Algunos documentos ya no estaban donde los había dejado. No necesitaba pruebas. Había visto suficiente a lo largo de los años como para fiarme de mi instinto. Algo se tramaba a mis espaldas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, April sacó el tema de la planificación patrimonial como quien no quiere la cosa. Preguntó si alguna vez había pensado en simplificar mis cuentas. Dijo que había leído que las cuentas conjuntas eran más fáciles en caso de emergencia. Luego habló de la madre de una amiga que lo había puesto todo en un fideicomiso para sus hijos. Así no había dudas después. No respondí. Ella siguió hablando. Dijo que no era por el dinero. Era por claridad, por prepararse para el futuro, por tranquilidad. Russell añadió que él podía ayudar con los papeles si hacía falta, que lo había hecho para clientes, que tenía plantillas, que podía hacer el trámite muy sencillo. Bajé la mirada hacia mi tazón de cereales. La leche se había entibiado. La cuchara me pesaba en la mano. Esa misma tarde llamé a mi asesor financiero. Desde el coche. No quería hablar dentro de la casa. Le pedí que activara alertas en todas las transferencias, que bloqueara cualquier cambio y que marcase actividad desde direcciones IP desconocidas. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que era una precaución, por si acaso. A finales de esa semana, April me entregó un sobre con documentos. Dijo que se había adelantado y había preparado un borrador de cesión de poderes para ir avanzando. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se ofrece una receta de galletas. Sus ojos, sin embargo, se quedaron clavados en los míos un segundo de más. No abrí el sobre. Lo dejé a un lado y le pregunté cómo iban los niños en el colegio. No insistió, pero 2 días después Russell volvió a sacar el tema. Esta vez estábamos solos en el garaje. Dijo que April solo quería ayudar, que yo tenía mucha suerte de tener una hija que se preocupara tanto. Luego sonrió con esa sonrisa demasiado pulida y añadió que el dinero solo genera problemas cuando la gente se pone reservada. Lo esquivé, entré en la casa y cerré con llave la puerta de mi habitación. Esa noche revisé todas y cada una de mis cuentas. Cambié contraseñas. Apunté nombres de personas de confianza. Escaneé copias de seguridad y las guardé en un pendrive que escondí en el forro de la maleta. Apenas dormí. Todavía no tenía miedo, pero ya había empezado a prepararme. No era paranoia. Era reconocimiento de patrones. Y ese patrón, ya sé, había mostrado antes.
Solo que yo no había querido verlo hasta ahora. La tercera semana se fundió con la cuarta y, con ella, llegó un cambio inquietante en la casa. Se notaba en cómo los pasos de Russell resonaban más fuertes por el pasillo, en cómo April dejó de llamar antes de entrar en mi habitación, en cómo de repente los nietos estaban demasiado ocupados para pasar tiempo conmigo. Pequeños aislamientos que se iban acumulando despacio y luego de golpe. Empezó la mañana en que encontré mi pastillero en el cajón equivocado. Yo siempre lo guardaba debajo de la cama, pero ese día estaba encima del tocador, abierto. El compartimento del martes estaba vacío. Aunque yo aún no había tomado nada. No me alteré. No acusé a nadie. Simplemente tiré esas pastillas y empecé un nuevo juego con las de mi neceser de viaje. Empecé a llevar lo esencial en una bolsita con cremallera que no me quitaba nunca de encima. Dejé de abandonar mi café sin vigilancia. Una tarde escuché a Russell en el patio trasero, hablando demasiado alto por teléfono. Daba vueltas junto al cobertizo, la voz cortante. No pillé todas las palabras, pero oí patrimonio, consolidación y tutela legal. Ese mismo día April me preguntó si me importaría firmar unos formularios para su refinanciación. Dijo que era un trámite rutinario. Le pregunté por qué mi nombre aparecía como cotitular de la segunda hipoteca. Se quedó callada justo lo suficiente. Luego dijo que sería un error administrativo. Ahí supe que había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche saqué el sobremanila que guardaba, escondido bajo el forro de la maleta. Dentro estaban los antiguos registros de las cuentas de mi marido, copias notariadas de mi fideicomiso y la lista completa de mis bienes. Todo había permanecido separado desde que él falleció. Ese siempre fue nuestro plan. Russell y April no sabían que mi nombre nunca había figurado en la casa de Iowa. Daban por hecho que yo solo tenía el apartamento y la cuenta de jubilación. Pero la verdad era que yo todavía tenía acceso a una cartera diversificada, parte de ella en el extranjero. No era rica, pero tampoco dependiente. Al día siguiente fui al banco sin hacer ruido. Pedí hablar con alguien de nivel directivo. Les enseñé mi documentación y solicité una revisión completa de todos los intentos de acceso recientes a cualquier cuenta vinculada a mi número de seguridad social. Hubo 2 intentos fallidos de inicio de sesión desde una dirección IP asociada al negocio de Russell. Le pedí a la directora que activara el nivel máximo de seguridad. Acceso biométrico. Cambio solo en persona y transacciones verificadas por voz. No hizo preguntas. Asintió y lo hizo todo de inmediato. Volví a casa antes de que anocheciera. La cena ya estaba en la mesa. April sirvió cerdo asado con zanahorias demasiado cocidas. Russell me preguntó cómo me había ido el día. Le dije que había ido al parque. Asintió, satisfecho. Esa noche apenas dormí, no de miedo, sino por la certeza creciente de que algo inevitable estaba a punto de romperse. Y se rompió. 3 días después me desperté y encontré mi habitación revuelta, la maleta abierta en canal, los cajones sacados, hasta el forro del abrigo rasgado. El pendrive había desaparecido. Me quedé de pie en el umbral, en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. Luego bajé. April estaba en la cocina y no levantó la vista. Russell junto a la nevera. Brazos cruzados. Les pregunté si alguien había entrado en mi cuarto. April dijo que quizá uno de los niños había buscado tijeras. Russell que quizá yo había extraviado algo. Lo dijeron demasiado rápido. No respondí. Subí, cerré la puerta y saqué el teléfono fijo que tenía escondido detrás de la estantería. Una línea de emergencia que mi marido y yo habíamos usado años atrás cuando nos enfrentamos a una estafa inmobiliaria. Marqué un número que llevaba mucho tiempo sin tocar. La asistenta de mi abogado contestó. Le di la palabra clave. Me pasó con él al instante. En minutos, mi abogado confirmó que podía bloquearlo todo. Le pedí que activara el mecanismo de seguridad del fideicomiso,
que revocara cualquier poder compartido, que notificara al custodio offshore que se había intentado fraude. También le pedí que presentara un reporte preventivo a los servicios de protección de adultos, solo para que quedara constancia. Todavía no acusaba, pero quería un rastro. Después empaqueté una pequeña bolsa de viaje. Solo lo esencial. No corrí, no lloré, simplemente actué. Esa tarde, mientras bajaba las escaleras, vi a Russell junto a la chimenea sosteniendo mi pendrive. No dijo nada. Parecía satisfecho de sí mismo. April detrás, la cara ilegible. Les dije que salía a dar un paseo. No me detuvieron. En la esquina de la manzana me esperaba un sedán negro. El conductor lo había enviado mi abogado. Fuimos directos a un lugar seguro que había preparado años atrás, una casita pequeña en Ames, escriturada a nombre de una vieja amiga de la universidad que me debía un favor. Al día siguiente congelé todos los activos. Conjuntos, puse alerta de fraude, trasladé todo a un fideicomiso protegido e irrevocable. Por primera vez en semanas, dormí. No profundamente, pero sin mirar por encima del hombro. El silencio de aquella casa segura era distinto. No retumbaba como en la casa grande. Me envolvía como un abrigo caliente. Por primera vez en semanas volvía a escuchar mi propia respiración. Aquella noche me senté a la mesa de la cocina, con una taza de té de menta, mirando la pila de documentos que me había enviado. El abogado. Cada página tenía un propósito claro. Cada firma que puse esa noche me devolvía un pedacito de mi vida. Durante los 3 días siguientes permanecí en aquella casita tranquila de Ames, con las cortinas corridas y los teléfonos en silencio. No vi noticias. No Meyer Reeds. Solo pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí. En cómo 2 personas a las que una vez sostuve recién nacidos, Russell y April, podían volverse tan calculadores, tan fríos. La 4ª mañana recibí un correo del banco, intento de acceso con credenciales antiguas. Luego otro de mi abogado. Había hablado con el administrador del fideicomiso. Todos los bienes ya estaban trasladados. La nueva estructura era intocable, irrevocable, y las sucesoras que había designado hacía años, 2 mujeres de mi club de lectura, ambas profesoras jubiladas, quedarían legalmente al mando si algo me ocurriera. Esa misma tarde solicité una llamada con la investigadora principal de protección de adultos. Ya habían abierto una investigación discreta por precaución. Les entregué todo, cada incidente, cada documento, cada foto que había tomado disimuladamente del cajón revuelto. Di una cronología hasta la hora exacta en que empecé a notar la manipulación. Aún no presentaba cargos, pero quería un registro. La agente con la que hablé fue paciente y precisa. No me dio consuelo falso, pero sí dijo algo que llevaba mucho tiempo. Sin oír, que yo había hecho lo correcto, que no estaba sola. Esa noche volví a la ciudad. No fui a su casa. Fui a casa de mi amiga Patrice. Me recibió con los brazos abiertos. Sin preguntas, sin juicios. Solo un guiso caliente y una habitación de invitados. Limpia. Allí, por fin, me permití sentir todo el peso. La traición no era solo por el dinero. Era por borrar. No habían intentado robarme las cuentas. Habían intentado borrarme la autonomía, sustituir mi legado por su comodidad. Pero habían fracasado. Y esa verdad me sostuvo cuando llegó la carta. Era una notificación impresa de un bufete que representaba a Russell y April. El tono era aséptico. Expresaban preocupación por mi desaparición repentina y solicitaban una reunión voluntaria para discutir una estructura patrimonial revisada. Alegaban que yo podía estar bajo influencia indebida, que terceros me estaban coaccionando para desheredarlos. Mencionaban mi edad, mi reciente confusión. Le pasé la carta a mi abogado. La leyó. Sonriendo, hizo una copia, subrayó cada frase cargada y redactó una respuesta.
firme pero educada. Incluyó pruebas de mi capacidad legal plena, evaluaciones cognitivas recientes hechas en un chequeo rutinario y el cronograma detallado de los hechos que ya había documentado. Luego puso en copia a Protección de Adultos y a la Junta Federal de Supervisión. Al día siguiente me contactó un detective de la Unidad de Delitos Financieros. El banco había marcado los intentos de acceso previos como parte de un patrón más amplio de explotación a personas mayores, que ahora investigaban. El nombre de Russell ya había salido antes. El de April también. 2 días después me senté frente al detective y se lo conté todo. No solo la logística, también el sabotaje emocional. ¿Cómo? April soltaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi salud. ¿Cómo Russell usaba el silencio para manipular mis respuestas? Como ambos, poco a poco, fueron limando mi independencia disfrazándola de preocupación. El detective asentía, tomaba notas y me preguntó si estaría dispuesta a testificar si fuera necesario. Le dije que sí, pero más que nada, le pedí protección futura para otras mujeres como yo. La semana siguiente volví a reunirme con mi abogado para redactar una declaración jurada formal. Quedaría confidencial, salvo que la investigación pasara a cargos formales. Pero ya estaba claro. No, había exagerado. No me lo había imaginado. Lo había visto y había actuado. La última medida que tomé esa semana fue simbólica. Cambié el nombre del fondo benéfico que había creado años atrás con mi marido. Originalmente llevaba la fecha de nuestro aniversario. Ahora lo llamé el Fideicomiso Elellanena, como mi abuela, la mujer más fuerte que conocí. Lo reestructuré para que cada año una parte de los intereses se destinara a mujeres mayores de 65 años que hubieran sobrevivido a abuso financiero dentro de su propia familia. No necesitaba venganza. Necesitaba sentido. Y griega. Con ese cambio sentí que algo se soltaba dentro de mí, una especie de liberación. La rabia no desapareció, pero dejó de quemar. A finales de mes me mudé oficialmente. Patrice me ayudó a encontrar un condominio de 2 dormitorios en un barrio tranquilo, con aceras anchas y robles altos. Deshice las maletas despacio, coloqué fotos de mi marido en las estanterías, enmarcé el certificado del fideicomiso con él. Nombre de mi abuela en lo más alto. Preparé té esa noche, me puse junto a la ventana y miré cómo el viento movía las copas de los árboles. Sí, había perdido una familia, pero también había recuperado algo que ni sabía que echaba de menos. A mí misma. 2 semanas después vivía con discreción en el condominio que Patrice me había ayudado a encontrar. Nada de redes sociales. Llamadas solo si eran imprescindibles. Los días eran quietos y sanadores. Volví a caminar cada mañana justo antes del amanecer, sin música en los oídos, solo el crujido de la grava y los pájaros despertándose. Entonces llegó la carta del juzgado de sucesiones. La habían enviado a mi antigua dirección, pero mi abogado la redirigió. Dentro había una petición presentada por April y Russell solicitando una audiencia formal para declararme incapaz de gestionar mi patrimonio. Invocaban la ley de protección al mayor, alegando que estaba mentalmente comprometida y que terceros me aislaban con fines lucrativos. La ironía habría sido divertida si no fuera tan cruel. Adjuntaban declaraciones juradas firmadas por 2 de sus amigos, gente a la que apenas había visto 1 o 2 veces en la vida. Hablaban de mi confusión, de mi supuesta pérdida de memoria y de un incidente en una barbacoa familiar donde, según ellos, pregunté lo mismo 3 veces. Era para morirse de risa, pero estaba presentado ante un juzgado y eso significaba que ya era público. Volví a reunirme con mi abogado. No pestañeó. Lo esperaba. Expuso un plan claro y sereno, como siempre. Responderíamos con documentación, las evaluaciones de la doctora Kers, los tests cognitivos, declaraciones juradas de mi asesor financiero, de 2 vecinos y de 3 miembros del comité de la iglesia en el que había servido 6 años. Esa gente me conocía mucho más y desde hacía mucho más tiempo que los testigos plantados.
por Russell y April. Pero había algo más, algo inesperado. El detective con el que había hablado semanas atrás volvió a contactarme. Habían encontrado grabaciones de seguridad, cámaras del banco, no las mías. 2. Intentos distintos de Russell por acceder a cuentas a mi nombre usando documentos que habían sido marcados como manipulados. Por sí solos no bastaban para cargos, pero junto al patrón completo construían un caso sólido. Estaban preparando llevarlo al fiscal del distrito. Esa misma tarde me senté con Patrice y le conté todo. Hasta entonces no le había dado todos los detalles. Escuchó sin interrumpir y luego me propuso algo que no se me había ocurrido, que escribiera yo misma una carta al juzgado, no solo una respuesta legal, sino una personal. Habla como mujer, no como cliente. Que el juez escuche tu voz antes de verte. La cara, me dijo. Me costó un día decidirme. Luego me senté con bolígrafo en mano y escribí a mano 4 páginas. No solo hechos, también sentimientos. Escribí sobre mi infancia, sobre criar a April, sobre su curiosidad de niña, sobre su risa. Escribí sobre el instante exacto en que me di cuenta de que había cambiado. Describí el silencio que creció entre nosotras con los años y expliqué, con palabras sencillas, que protegerme no era crueldad, era claridad, y había llegado demasiado tarde. Mi abogado la pasó a máquina para el juzgado. La incluyó en el paquete de respuesta junto al resto de documentos. La vista quedó fijada para 3 semanas. Después, esas 3 semanas transcurrieron en una extraña quietud, no calma, sino suspensión. No supe nada de April and Ida Russell. Ni una palabra, pero los periódicos locales recogieron rumores del expediente de sucesiones. Al fin y al cabo era una ciudad pequeña. La gente murmuraba, viejos. Amigos llamaban. La mayoría dejaba mensajes de voz. Yo no los devolví. Todavía. No. La mañana de la vista me puse el traje azul marino que no tocaba desde el funeral de mi marido. Me lis el pelo, me low. Recogí con horquillas. No llevé bolso, solo una carpeta con mi nombre y un corazón que había aprendido a no temblar. Las salas de justicia son más frías de lo que parecen. Me senté junto a mi abogado. Russell, April. Estaban al otro lado. April no me miró ni una vez. Russell lo hizo una sola vez. Y luego giró la cara. Entró la jueza. Comenzó la vista. Habló primero su abogado. Me pintó como una mujer desconectada, volátil, presa fácil de manipulaciones. Usó palabras como aislada, retraída, emocionalmente inestable. Luego presentó a sus testigos, los mismos 2 de siempre. Hablaron en términos vagos. Me contaron, vi una vez. Llegó nuestro turno. Mi abogado presentó las evaluaciones, las declaraciones, la cronología. Repasó el patrón de control y coacción y luego depositó mi carta en acta. La jueza la leyó en silencio desde el estrado. Cuando levantó la vista solo dijo esto, que era raro en su sala ver tanta claridad en alguien a quien se acusaba de incapacidad. Desestimó la petición sin más trámites. Calificó la demanda no solo de infundada, sino de abuso procesal. Remitió el asunto a revisión adicional. Salimos sin dirigirles la palabra a Russell ni a April. Ya no quedaba nada que decir. En casa preparé té y me senté en el balcón por primera vez. El cielo estaba muy abierto, de un oro pálido. Olía a lluvia. Esa misma tarde recibí un correo de un pequeño colectivo de mujeres. Alguien del juzgado había pasado mi carta. Me preguntaban si estaría dispuesta a hablar en un foro próximo, no sobre el caso legal, sino sobre resiliencia, sobre recuperar la identidad, sobre sobrevivir a traiciones silenciosas. Cerré el portátil. Aún no estaba preparada. Pero la idea se quedó conmigo porque quizá sanar no se parecía al cierre. Quizá se parecía a esto, un lugar tranquilo, un nombre restaurado y una voz que por fin había encontrado su volumen. La semana siguiente algo cambió dentro de mí. No fue alivio exactamente. Fue algo más callado, más hueco,
como estar en una casa que a Cabrin de Vasher. Los ecos no eran fuertes, pero estaban por todas partes. Sí, había ganado, pero no se sentía como victoria. Se sentía como alejarse sola de un campo de batalla, cargando solo el silencio de lo perdido. Ese fin de semana me quedé en casa. Patrice pasó con la compra y unos tulipanes. No hablé mucho y ella no insistió. Se quedó sentada a mi lado mientras regaba las plantas y vaciaba los cajones de la cocina. Fue la primera vez que noté de verdad lo quietas que se habían vuelto mis manos. Sin temblor, sin tensión, solo una lentitud firme, como si algo se estuviera asentando por fin. Esa noche me senté a la mesita junto a la ventana y abrí la caja que había traído de la casa antigua. Dentro había fotos, diarios y la carpeta de cuero con todas las cartas que Roussel me escribió en la universidad. Su letra infantil, sus bromas tontas, las promesas de cuidarme cuando fuera vieja. Miré una de ellas mucho rato y luego la dejé a un lado con cuidado. Saqué mi propio diario. No el de listas o contraseñas, sino el de páginas en blanco, el que no tocaba desde el año después de morir mi marido. Abrí por una página nueva y escribí una sola línea. Todavía estoy aquí. No sabía exactamente qué quería decir, pero las palabras eran reales, sólidas. 3 días después volví a ver a mi abogado. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hablar de los siguientes pasos. No legales, personales. Sacó el tema del fideicomiso, del fondo Elellanena y de que la primera ronda de ayudas podría liberarse en 6 meses. Me dijo que ya estaban llegando solicitudes, mujeres de todas las edades con historias de pérdida, de supervivencia, de reinvención silenciosa. Luego me miró y preguntó si quería seguir en el anonimato. Pensé mucho tiempo. Pensé en lo que significaba ser visible, en tener tu nombre ligado a algo a lo que otras quizás se aferraran. En su hora más oscura, en levantarte, no a pesar de lo ocurrido, sino precisamente por ello. Le dije que no. Quería mi nombre puesto. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Pasé por un parque con bancos pintados de azul claro y niños corriendo en círculos. Me senté un rato, dejé que la luz del atardecer me diera en la cara y pensé en April, no con rabia, ni siquiera con decepción, solo con quietud. Ella había elegido. Roussel también. Y ahora yo. Había elegido. Pero esta vez no era reacción. No era proteger lo que tenía. Era decidir en qué quería convertirme. En casa prepare té. Abrí un documento en blanco. En el portátil, por primera vez en años, empecé a escribir mi historia. No como caso, no como artículo, sino como vida. Una vida completa, imperfecta y calada. La mía. Empezó con la frase del diario. Todavía estoy aquí. Y de ahí las palabras fluyeron como agua. 3 semanas después de decidir hacer público mi nombre en el fondo Elellanena, llegó una carta de la oficina de un investigador federal. Iba dirigida a mí directamente, no a través de mí. Abogado, sin trámites burocráticos, solo una frase manuscrita al final. Estaban reabriendo la investigación sobre Roussel. Mis dedos no temblaron al dejar la carta sobre la mesa. No sentí miedo, solo una presión en el pecho que me decía que el pasado aún no había terminado conmigo. Al día siguiente me reuní con el investigador. Parecía demasiado joven para tanto poder, pero sus ojos eran pacientes. Me explicó que en la investigación más amplia sobre explotación de mayores en el condado habían aparecido varias transferencias sospechosas y 2 nombres que se repetían, Roussel y April. Escuché. Les di lo que tenía. Pero, sobre todo, les di lo que nadie más podía darles, la historia detrás de los números. No una queja, no una lista de agravios. Solo hechos, tranquilos y afilados como cristal. Como April había ido consiguiendo acceso poco a poco a mis cuentas digitales. Cómo Roussel me había presionado para firmar poderes sin darme tiempo a pensar. Como yo una vez creí que eso era normal, incluso amoroso.
El investigador se inclinó hacia adelante. Dijo que habían requerido al banco las grabaciones de voz vinculadas a transferencias. En una de ellas, un hombre se identificó como mi yerno usando mi nombre completo y mi número de seguridad social. El problema era que la voz no era la mía, y el permiso nunca había sido grabado. Las ruedas de la justicia giraban ya, y yo ya no era la única que veía los engranajes. Esa noche me quedé sola en el salón con todas las luces apagadas. Solo el zumbido del frigorífico en la habitación de Al Leto. No lloré, no temblé, pero lo sentía. Ese zumbido bajo del ajuste de cuentas. No sabía a venganza, sabía a gravedad. 2 días después pasó Patrice. Traía una carpeta gruesa con informes y propuestas del consejo que habíamos montado en silencio para el fondo Elellanena. Querían crecer, más solicitudes, más alcance, una alianza con un programa universitario que enseñaba a mujeres alfabetización digital y finanzas. Hojeé la propuesta y me detuve en un párrafo. Casi al final, una serie de charlas, mujeres mayores de 60, contando historias reales de reconstrucción, de batallas calladas y triunfos. Silenciosos. Habían puesto mi nombre a lápiz. No dije sí. No dije no. Esa noche volví a salir al balcón. El aire estaba pesado del calor del principio del verano. Una serena paso dos calles. Más allá, no me inmuté. Pensé en lo que significaba hablar, no susurrar, no. Escribir en un diario, hablar. Y no solo por mí, sino por las cientos de mujeres que había leído en las primeras soluciones del fondo. Historias llenas de incredulidad, de gaslighting, de borrado financiero, de traición disfrazada, de cariño. Mi historia no era rara. Esa era la parte más dura. Era común. Silenciosa, ordinaria. Ese silencio tenía que romperse. Así que acepté. Me presenté en el primero de los encuentros. Pequeños 2 semanas después. Un local modesto. En el sótano de la biblioteca pública. Sillas plegables. Café en vasos de papel, sin micrófonos. Les dije la verdad. No todo, lo justo. Les dije que tenía 71 años. Que había criado a una hija a la que amé con todo lo que tenía, que la había visto alejarse, no en un momento ruidoso, sino en 100 decisiones calladas. Les hablé de Russell y del suelo del baño y del silencio que vino después, pero sobre todo les hablé de despertar, del día en que comprendí que sobrevivir no era la meta final, que la dignidad importaba, más que la paz, que ninguna herencia, ninguna sangre, ningún apellido compartido podía pesar más que la voz de una mujer cuando por fin dice basta. No hubo aplausos, ni vítores, solo silencio y algunas lágrimas. Pero ese silencio ya era distinto. No era el silencio de la vergüenza, era el silencio del reconocimiento. Después, una mujer llamada Eloísa me tomó la mano. Tenía 73 años. Su hija le había quitado la línea de crédito hipotecaria y había desaparecido. No se lo había contado a nadie hasta esa noche. Mientras hablaba se le quebraba la voz, pero no paró. Y entendí que esto era el verdadero legado. No el fondo, no la victoria en el juzgado, ni siquiera el nombre que había limpiado. Era el simple hecho de que en esa sala una mujer había respirado un poco más aliviada porque yo había hablado. Primero, a finales del verano el nombre Fondo Elellanena ya corría de boca en boca por círculos de asociaciones y residencias de mayores. Nada espectacular, solo un impulso callado. Yo nunca pretendí que creciera tanto, pero a veces cuando plantas algo honesto, crece. Había aceptado hablar otra vez, esta vez en un centro de mujeres en Greenville, a unos 40 minutos de casa. Habían impreso unos folletos pequeños. Solo mi nombre, la hora y un título que yo no había elegido, hablar a través del silencio. El título me pesó en el pecho. Todo el camino. La sala estaba caliente cuando llegué. Luces fluorescentes, café ya en marcha.
Me senté atrás mientras las organizadoras revisaban las sillas. No llevaba nada especial, solo un jersey azul, pantalones de algodón y el reloj de plata que Russell me regaló en 1984. Qué curioso que aún lo llevara, no por el recuerdo, solo porque marcaba bien la hora. Cuando llegó el momento, no ensayé. Simplemente di un paso al frente y volví a decir la verdad, con otro matiz. Esta vez hablé, más de lo que vino después, de cómo se siente volver a estar en tu propia casa, sin esperar pasos detrás de ti, de aprender a cocinar para una y no sentir lástima, de pagar tus facturas y dar gracias por el clic silencioso de la confirmation. Vi a varias mujeres asentir. Una sacó un pañuelo del bolso para secar los ojos. Después, una mujer de pelo gris y negro me pidió acompañarme al coche. Se llamaba Judy, 71 años. Su historia salió despacio, pero reconocí el ritmo. Una hija que se hizo con sus finanzas. Un yerno que gestionaba los papeles y de pronto ya no podía entrar en su propia cuenta corriente. Susurró que no tenía a quien contárselo. Le di el número, no, el mío, el del centro, y le dije que llamara por la mañana. Tenían voluntarias, preparadas exactamente para eso. Sostuvo el papel como si fuera un salvavidas. Esa noche no pude dormir, no de nervios, de otra cosa. Era el peso de todo. Las historias que se acumulaban como hojas secas, cada una crujiendo con el mismo dolor. No tenían fin, y por primera vez, me pregunté si sería lo bastante fuerte para seguir sosteniendo espacio para ellas. A la mañana siguiente preparé avena y miré por la ventana de la cocina. El aire también estaba quieto. Sentía que algo volvía a moverse, pero no lograba nombrarlo. 2 días después llamó mi abogado. La investigación federal había avanzado. Se estaban ultimando los cargos. Varios delitos, robo de identidad, abuso a personas mayores, coacción financiera. El nombre de Russell aparecía. También el de April. La noticia no me sorprendió, pero dolió igual. Lo que sí me pilló desprevenida fue la petición de la prensa. Una periodista de un medio respetado había seguido la evolución del fondo. Querían hacer un reportaje nacional sobre abuso financiero a mayores y destacar el fondo Elellanena. Me preguntaron si estaría dispuesta a salir con nombre y apellidos. Pedí un día. Caminé horas por calles que no pisaba desde hacía años. La oficina de correos, el viejo teatro comunitario, una panadería, que ahora vendía magdalenas veganas y té de lavanda. El mundo había cambiado. Tanto y yo había pasado años solo intentando sobrevivir dentro de él. Pero ahora estaba de pie en él y quizá era hora de dejar de esconderme. Así que dije que sí. El artículo salió una semana después. Mi nombre, mi cara, una foto mía de pie frente a la biblioteca después de una charla, la luz del sol pillándome el borde del pelo. El titular era sencillo. Ella habló. No hubo llamadas furiosas de April, ni cartas de Russell. Solo silencio, pero ya no era el silencio que atormenta. Era un silencio ganado. La semana siguiente pasó algo inesperado. Una chica joven de la universidad local me escribió. Estudiaba liderazgo en organizaciones sin ánimo de lucro y quería hacer prácticas con el Fondo Elellanena. Me contó que su abuela había sido una de las primeras beneficiarias y había llorado al leer la carta de aceptación. Quería ayudar a que otras mujeres sintieran lo mismo. Le dije que sí, no solo porque necesitábamos manos, sino porque vi en ella una continuidad, la prueba de que lo que estábamos construyendo ya no era sobre mí. Era más grande. Esa tarde, mientras archivaba solicitudes y actualizaba presupuestos, me di cuenta de algo. Llevaba horas sin pensar en Russell y en April. No por miedo, no por dolor, simplemente no había pensado en ellos. Por fin habían dejado de vivir dentro de mi cabeza. Y eso, más que cualquier sentencia o titular, se sintió como el verdadero comienzo. El día que llegó la carta yo acababa de volver
de la ferretería con una bombilla nueva y una botella de vinagre. Vi el sobre. Encima de la mesa del porche, fuera de lugar, color crema y grueso. Sen. Remitente. Solo mi nombre escrito con una letra afilada y decidida. Reconocí. Esa letra. Era de April. Mis dedos no temblaron. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. No era larga. Unas pocas frases como mucho. Decía que se había enterado del fondo. Eleyanena, que había visto mi foto en el artículo, que Russell le había dicho, que habían cometido errores, que ahora él quería hacer las paces, que les gustaría cenar conmigo, una noche tranquila, solo para hablar. Había puesto él. Lugar, un restaurante en una zona de la ciudad a la que no iba desde hacía años, cerca del juzgado, curiosamente. La hora era casual. Viernes a las 7. Dejé la carta y puse agua a hervir. No necesite. Tiempo para decidir. No iba a ir, pero tampoco la rompí. La dejé allí 2 días. Enteros, sin tocarla, junto al reloj de la cocina. Supongo que quería entender. Porque ya no estaba enfadada. Porque la invitación no dolía. Porque el silencio dentro de mí era tan firme. El viernes por la tarde me había olvidado por completo de la carta. No fue hasta que el sol empezó a bajar y vi la luz cambiar a ese tono oro extraño cuando recordé. Las 7. Y entonces, a las 7:30, sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé caer al buzón. Volvió a sonar y otra vez. Al final contest. Era una enfermera de urgencias. Habían ingresado a April con dolores torácicos, leves, pero suficientes para hacerle pruebas. Habían encontrado mi número como contacto de emergencia. Ella había escrito mi nombre. Me senté en el borde de la cama, el teléfono pegado a la oreja. Se oían voces de fondo, pitidos de máquinas, y por un instante el aire a mi alrededor pareció encogerse. Pregunté si estaba estable. Me dijo que sí. Luego hizo una pausa y añadió que April había pedido por mí, que estaba sola. No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia mis manos, las venas, la piel, las marcas del tiempo que antes no estaban. Pensé en la mujer que me había arrastrado por el pelo, que me había cerrado la puerta en la cara, que me había hecho sentir invisible en mi propia casa. Y luego pensé en la niña que se dormía sobre mi pecho todos los domingos después de misa, que lloraba cuando perdió su elefante de peluche, que me trenzaba el pelo con sus deditos y me susurraba que olía a lavanda y a papel. Así que fui. No porque la hubiera perdonado, sino porque algo dentro de mí necesitaba verla tal como era ahora. La habitación estaba en silencio cuando entré. Parecía más pequeña de lo que recordaba, el pelo recogido flojo, un gotero, cayendo despacio a su lado. Abrió los ojos y parpadeó. Por un instante no hubo reconocimiento y luego su boca se movió. Dijo mi nombre. No hablé. Solo acerclás Scylla, Waimi Sente. La enfermera sintió y cerró la puerta al salir. Nos quedamos calladas un rato. Luego April dijo que lo había leído todo, los artículos, las declaraciones, las entrevistas. ¿Qué? No se había dado cuenta de hasta dónde había llegado, que no sabía en qué se había convertido, que había sido Russell el que empujaba sin parar, que ella solo quería proteger lo que habían construido. Escuché. No respondí. Entonces preguntó algo que no esperaba. Si el fondo de Eleyanena había sido un mensaje para ella. Moví la cabeza. Le dije que nunca había sido venganza. Era recuperar el aliento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no. Lloró. Dijo que no podía deshacer lo que había hecho. Pero quería empezar de nuevo. No como madre e hija. No con etiquetas. Solo como 2 personas que una vez compartieron algo verdadero. Me levanté entonces, sin brusquedad, despacio. Medida. Le dije que no la odiaba, pero también le dije que ya no le pertenecía, que mi paz no dependía de su arrepentimiento. Y salí. Fuera. El cielo se había vuelto azul marino. El parking del hospital bullía de movimiento. Exhalé. No era alivio. Era algo más.
Hondo. Acababa de mirar a los ojos a la mujer que una vez me rompió y ya no tenía ningún poder sobre mí. Esa noche hice sopa, no porque tuviera hambre, sino porque quería sentir algo caliente y callado. Encendí una vela, no para rezar, solo por el parpadeo tranquilo. Y por primera vez en años dormí toda la noche sin despertarme ni una sola vez. A la mañana siguiente del hospital preparé un café más fuerte de lo habitual, de esos que se agarran un poco a la garganta. Me puse junto a la ventana, viendo pasar al cartero con su ritmo de siempre. Pero ese día no se detuvo en mi buzón. Cruzó el césped y me entregó un sobre. Directamente. Era de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Cerré la puerta y me senté antes de abrirlo. Los dedos se movían con calma, pero el corazón se preparaba, no de miedo, de estar lista. La carta confirmaba lo que en silencio había esperado. Se presentaban cargos federales contra Russell, fraude, coacción, abuso financiero a una persona mayor. Fechas, documentos, testimonios, mi nombre aparecía varias veces, no como víctima, sino como testigo clave. 3 meses antes alguien había enviado una denuncia anónima al IRS. La auditoría había destapado lo suficiente para abrir una investigación más amplia. Resulta que yo no había sido la única a la que Russell había intentado manipular. La verdad se estaba deshilachando. Pero aquí viene lo que no esperaba. La denuncia anónima la había presentado April. La misma mujer que me había mirado con ojos vacíos días antes. La misma que me había arrastrado por el pelo. Leí la hoja otra vez, despacio. La verdad se hundió con el peso de la lana mojada. Lo había hecho en silencio, antes de la invitación a cenar, antes del hospital. Lo había hecho sola. No sabía si era culpa, miedo o algo completamente distinto. Quizá ya no importaba. Lo que importaba era que ella misma había abierto la casa que ayudó a construir. Dejé la carta y miré la pila de catálogos de semillas junto a la ventana. La primavera estaba cerca. La tierra se ablandaba. Pensé en los tomates que quizá intentaría plantar este año. Una semana después un agente federal apareció. En mi puerta. Llevaba ropa de paisano, pero la placa era real. Dijo que mi testimonio aceleraría el caso. Que a Russell ya lo habían citado a declarar. Que su actitud cambió en cuanto supo que April había colaborado. Aún no había detención, pero ya se veía la curva de las consecuencias. Cuando el agente se fue me quedé casi una hora. En silencio. No llamé a nadie. No escribí. Solo caminé despacio por la casa, tocando los muebles antiguos, los bordes de madera de los marcos de las puertas, el cajón de la cocina que se atasca cuando llueve. Estas eran las piezas que me sostenían, las que nunca tocaron, las que nunca me robaron. Esa noche me senté en el salón y encendí la televisión, no para ver nada, solo para oír voces. Había olvidado cómo era. Estar rodeada de ruido que no corta. Luego saqué el diario que guardaba en el cajoncito bajo la mesa de centro, el que empecé la semana después de irme de su casa. Abrí una página en blanco y escribí, no sobre ellos, sobre mí, sobre las partes que había recuperado. Mi columna, mi silencio, mi pulso en las madrugadas cuando caminaba descalza por el pasillo y no sentía miedo. El lento desplegar de la dignidad después de años enterrada bajo la versión de familia de otra persona. No necesitaba que la justicia tuviera sirenas y esposas. Solo necesitaba que supieran que había sobrevivido y que lo había hecho sin su permiso. Cuando sonó el teléfono esa noche, lo dejé caer al buzón. Era April. Su voz estaba baja. Dijo que Russell se había ido de casa, que los agentes federales habían estado allí esa misma mañana, que él hizo una maleta y cerró de un portazo sin mirar atrás. Dijo que no sabía dónde estaba. Luego volvió a decir que lo sentía, pero esta vez no sonó a disculpa. Sonó a liberación. No devolví la llamada. Me levanté, salí fuera y respire. Aire frío, pero limpio. Me envolví más en el chal,
y escuché susurrar. Las hojas. Nadie gritaba, nadie cerraba puertas de golpe, nadie estaba detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Y en el zumbido callado de un mundo que seguía girando, sonreí. No de triunfo, de paz ganada. 3 días después de dejar la llamada de April, en el buzón llegó una carta de mi abogado. Casi no la abrí de inmediato. Mis mañanas habían vuelto a ser sagradas. Tomaba el café más despacio, dejaba que el sol rodara por el suelo de madera sin prisa, pero algo en el sobre me tiró. Era grueso. Lo abrí con dedos cuidadosos. Dentro había una copia de un documento legal que me hizo sentarme. Resulta que meses atrás, antes del enfrentamiento, antes de la cena, antes de los moratones, yo había firmado un papel que no recordaba. Tenía que ver con consolidar activos en un fideicomiso. Recordaba a Russell hablando rápido, imprimiendo cosas de su ordenador. Cree que los había revisado, pero este nunca pasó por mis manos y ahora aparecía a mi nombre. El fideicomiso transfería casi $3 millones de mi cuenta de inversión a una entidad bajo el nombre de Russell. La transferencia no se había completado gracias a una alerta que puso el banco, tras una solicitud marcada mientras yo estaba en el hospital. La carta seguía. Mi abogado, por intuición, había cruzado registros y había descubierto algo más. El nombre de April figuraba en el fideicomiso, pero de forma condicional se activaría con mi declaración oficial de incapacidad. Sostuve el papel en las manos y sentí el frío asentarse dentro de mí. Mi propia hija se había sentado a una mesa y había firmado papeles asumiendo que un día yo perdería la capacidad de hablar por mí misma. Había construido un futuro basado en mi ausencia y Russell había guiado la pluma, pero eso no era lo peor. La carta del abogado terminaba con una frase manuscrita. Había tenido una corazonada y había cruzado legalmente mi historial médico con las fechas de preparación del fideicomiso. Las fechas coincidían con mi caída, la caída que yo creí un accidente, el moratón en el cuello, el mareo, la medicación que nunca recordé tomar. No era difícil unir los puntos. Habían intentado incapacitarme. Calada, lenta, legalmente. Habían previsto resistencia, pero no supervivencia. Y ahora todo ese rastro de papel estaba guardado bajo llave en una carpeta manila en la oficina del abogado, con registro de hora y fecha que hacía imposible alegar desconocimiento. Salí fuera después de leer la carta. El viento era más cortante de lo habitual. No me importó. Lo necesitaba. Necesitaba algo. Real que me apretara la piel. Me senté en los escalones de atrás y me bajé las mangas del jersey sobre las manos. Pensé en todas las comidas que cociné en esa cocina para April cuando era pequeña. Pensé en los años callados después de que muriera su padre. Cómo sobrevivimos con lo justo. Cómo volví a trabajar en la oficina de admisiones de la universidad solo para que las cosas siguieran adelante. Ella nunca supo lo que renuncié. Esa era la idea. Nunca tuvo que saberlo. Pero ahora la mujer en que se había convertido no solo me había dado la espalda, había esperado a que desapareciera. Ella había puesto su firma. Y Russell, él lo había planeado todo como una partida de ajedrez, frío, distante, convencido de que yo nunca vería venir el jaque mate. Subestimó lo único que importaba. Yo ya había sobrevivido a cosas peores. El capítulo de mi vida que incluía a April y a Russell se estaba cerrando, pero no con gritos, no con drama de juzgado, solo con una mujer en el porche de atrás apretando un poco más su taza de café, con el pulso más firme y la dignidad absolutamente intacta. Porque sobrevivir no es ruidoso, es callado, poderoso y absoluto. Era jueves por la mañana cuando entré sola en el juzgado, sin maquillaje, sin joyas, sin prisa. Los documentos ya estaban presentados. Mi abogado se había ocupado de todo, pero yo fui igual, para sentirlo,
para pisar el mármol frío y ver cómo un capítulo de mi vida se salaba para siempre. La secretaria levantó la vista, reconoció mi nombre y asintió en silencio. La anulación del fideicomiso se aprobó en cámara. Los fondos congelados volvieron a mí. El poder notarial fraudulento quedó anulado y mi nombre completo, legal, sin mancha, fue restituido como única autoridad sobre mi vida. No hubo aplausos. Nadie vitoreó. Pero algo muy dentro de mí exhaló por primera vez en meses. Fuera me senté en el banco frente a las escaleras del juzgado. El sol calentaba más que en semanas. Había traído un pequeño termo de té. Lo sorbí despacio, sintiendo como el calor se extendía por dentro. Tranquilo, firme. Pasó una mujer mayor que yo, con un perrito en un cochecito. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Lu Hyson Leave gesto con la cabeza y, por una fracción de segundo, pareció que lo sabía. No toda la historia, solo el peso de haber sobrevivido a algo y seguir de pie. Al llegar a casa no entré directamente. Rodeé la casa y me detuve frente al viejo banco de macetas. Las manos me pedían tierra, meter algo vivo de nuevo en el suelo. Esa tarde planté 3 bandejas de pensamientos, morados y blancos. Cosas resistance. Al principio no parecen gran cosa, pero aguantan las heladas. Vuelven incluso después de que el frío intente borrarlos. Una semana después llamó Russell. Dejé que Senora dejó un mensaje. Su voz estaba más baja de lo normal. Dijo que lo sentía, que April quería hablar, que habían cometido errores. Lo borré. Unos días más tarde llegó un sobre. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro había una foto, April más joven, con su hija. En brazos, sonriendo. Los bordes estaban gastados. La sostuve un momento. No, lloré, pero tampoco la tiré. La guardé en el cajón del escritorio, ese que casi nunca abro, el que guarda las cosas que importan pero ya no me definen. Ya no estoy enfadada. No exactamente. Ahora hay un silencio distinto. No ausencia, más bien claridad. Como una habitación que por fin se ha limpiado de ecos que ya no pertenecen. Y en ese silencio he encontrado algo. Paz. No, la que llega con la justicia, sino la que nace de saber que me elegí a mí misma, que recuperé mi aliento, mi voz, mi lugar. Ya no vivo reaccionando a lo que hicieron. Vivo respondiendo a quien me he convertido. Si esta historia te ha recordado a alguien que alguna vez intentó silenciar tu valor, espero que sepas que nunca es tarde para recuperar tu voz. ¿Alguna vez te alejaste de alguien a quien amabas para proteger la parte de ti que intentaban borrar? Tu historia también importa. Compártela aquí abajo si quieres, o simplemente sabe que no estás sola.